Gracias. Tal vez podemos apagar estas mejor, vean. Algo así, ajá. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase que corresponde a este lunes y vamos a hablar un poquito acerca de casi lo último que estuvimos viendo en la reunión anterior. Decirles a los jóvenes que están desde el Zoom que por favor, si algo no entienden, interrúmpanme con audio, por favor, porque como no estoy viendo la computadora, entonces no les puedo ver ahí si levantan la mano. Ok, cualquier consulta que tenga para que me interrumpa. Y aquí también los de la clase, que aquí los estoy viendo, también solo levantan la mano. Ok. Vaya, entonces estuvimos viendo en la última oportunidad sobre las instituciones, que ya las vamos a explicar bien, las instituciones del derecho de asociación profesional. Entonces, dentro de ese derecho de asociación profesional, que lo estábamos leyendo en el artículo 47 de la Constitución, tenemos el derecho de asociación, el derecho de reunión y el derecho de asociación profesional. En el derecho de asociación podemos hablar acerca de la organización de los trabajadores de tal manera de que en conjunto ellos buscan un interés en común dentro de lo laboral. Y por otro lado, el derecho a la reunión, es decir, lógicamente para formar las asociaciones o sindicatos tienen que comenzar ellos por hacer una serie de reuniones donde se van poniendo de acuerdo para hilándoles la formalidad a la misma. Situación que el artículo 47 de la Constitución se los permite, se los legaliza. El problema es, y lo hemos dicho, con la actitud que pueda tomar el patrono al ver que sus empleados se están reuniendo para organizar un sindicato, lógicamente pensando en que el sindicato le puede traer, según el patrón, le podría traer perjuicios a sus intereses económicos. Y por el otro lado veíamos el derecho de asociación profesional, es decir, que a través de asociarse profesionalmente, que es lo que conocemos como sindicato, podemos ver que esto busca el mejoramiento de las condiciones económicas y de las prestaciones sociales de aquellos que se agrupan y que tienen un interés común dentro de la organización o de la empresa para la que están ellos laborando, ¿verdad? Y por eso es que hablábamos acerca de las instituciones fundamentales del derecho colectivo de trabajo. Y dentro de esas instituciones del derecho colectivo del trabajo vamos a hablar de tres. El derecho de asociación profesional, que es lo que acabamos de estar contemplando en esta lámina, donde hay tres clases de derecho: de asociación, de reunión y de asociación profesional. Dada esta situación, entonces de ahí van a surgir tres instituciones que son bien importantes. Y dentro de esas instituciones que son fundamentales en el derecho colectivo de trabajo, vamos a hablar del derecho de asociación profesional, del contrato colectivo del trabajo y del derecho a huelga, como tres instituciones fundamentales en el derecho colectivo de trabajo. ¿Ok? En este sentido, entonces vamos a ver un poquito acerca de lo que la ley establece con relación a cada una de estas instituciones que son bien fundamentales.
Basado a estas tres instituciones, entonces vamos a hablar del derecho de asociación profesional, que lo leímos en su artículo 47 de la Constitución, ¿verdad? Donde los patronos y los trabajadores privados, oiga bien, sin distinción de nacionalidad, creo, raza o creencia en lo absoluto, ¿verdad? O sexo o cualquier otra ideología política, estos están facultados para que dentro de esa naturaleza laboral que ellos realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus intereses, ¿sí? Entonces ellos tienen el derecho de formar asociaciones profesionales conocidas también como sindicatos. Entonces, la primera institución fundamental es el sindicalismo, ¿verdad? Es decir, el derecho a la asociación profesional. El segundo que nos ocupa acá es el contrato colectivo de trabajo. Y ahí si tiene a la mano el código, me ayuda, por favor, en el artículo 269. ¿Sí? Artículo 260. Buenas tardes, licenciado, yo lo tengo. Buenas tardes, adelante. El contrato colectivo de trabajo, artículo 269. Correcto, el contrato colectivo. ¿Se me escucha? Sí, sí, nítido. Ok. Artículo 269. El contrato colectivo de trabajo se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores, por una parte, y un patrono, por la otra. Cuando los trabajadores afiliados a un sindicato presten sus servicios a diversos patronos, el sindicato podrá celebrar contratos colectivos con cada uno de estos, siempre que estén obligados a contratar. Ok. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Cuando hablamos, en primer lugar, y lo vamos a llevar en orden, del derecho de asociación, es la agrupación de los trabajadores con un mismo fin, ¿sí? De resguardar, guardar los intereses económicos de cada uno de ellos y las prestaciones sociales del grupo laboral, ¿sí? Pero no solamente hay que asociarse. No es que acá hagamos un grupo de estudiantes y ya estamos asociados. Vamos con la siguiente institución, lo que acaba de leer la compañera. El artículo 269 habla del contrato colectivo. ¿Y qué es el contrato colectivo? Ah, bueno, el contrato, oigan esto, ¿verdad? Si nosotros comenzamos a recordar lo que vimos en las clases anteriores o en las materias anteriores, por ejemplo, en civil se nos enseña lo que es el contrato, ¿verdad? Ya lo han visto ustedes, claro, ya lo conocen. Díganme ustedes así con las palabras de ustedes qué entienden por contrato, así de sencillo. Vamos a ver. Es un acuerdo de voluntades, eso es todo. Un contrato es un acuerdo de voluntades, pero aquí vamos a hablar de contrato ¿qué? Colectivo, ¿sí? Un contrato colectivo. Entonces, en Laboral 1 aprendimos que había contrato individual de trabajo, donde es la persona, el trabajador. Yo como trabajador celebro con el patrono las condiciones, convenimos con el patrono ahí, en ese contrato, un acuerdo de voluntades. Yo en lo personal, ese es un contrato individual de trabajo, donde en el contrato se me dice cuánto voy a devengar, cuál va a ser mi horario, qué día voy a laborar, en qué lugar de la empresa yo voy a trabajar y todas las condiciones que se establecen dentro de las cláusulas. Pero cuando soy yo personalmente el que celebro ese contrato con el patrono. Pero como aquí estamos entrando en Laboral 2, hablando del derecho colectivo, entonces ya vimos de que las personas que trabajan, el grupo de personas que trabajan para una empresa X o determinada, ellos pueden asociarse, derecho de asociación. Ahora, cuando hablamos de contrato colectivo de trabajo, que esta es la segunda institución, quiere decir entonces que cuando ya nos hemos reunido y hemos formado una asociación profesional, va a haber que
seguir los trámites de tal manera de que esta asociación que estoy formando llegue a tener existencia jurídica a través de diferentes, ya la vamos a ver más adelante, de los diferentes trámites que se siguen con el Ministerio de Trabajo, para que a partir de ahí se nos dé la personería jurídica y ya tengamos existencia jurídica, ¿ok? Pero como ya partamos de que ya tenemos alguna existencia jurídica, cuando hablamos del contrato colectivo, entonces es el acuerdo de voluntades de un grupo de personas frente a un patrono. A eso se le llama contrato colectivo. Entonces, el contrato colectivo, es decir, ese contrato, ese acuerdo de voluntades entre un grupo de asociados que se llama sindicato frente a un patrono, se vuelve una fuente del derecho laboral. Ojo con eso. Se vuelve fuente del derecho laboral. ¿Por qué decimos que se vuelve fuente del derecho laboral? Porque fíjense que el contrato, acuérdense sobre esto, el contrato se vuelve ley para las partes que lo han suscrito. Entonces, cuando el sindicato o la asociación profesional celebra este contrato o acuerdo de voluntades con el patrono, en primer lugar, se vuelve fuente del derecho laboral. ¿Por qué? Porque lo que ahí se acuerde a través del contrato, a partir de ahí, las partes van a estar obligadas al cumplimiento del mismo. Pero como ya dijimos, ¿verdad? De que el objeto de asociarse es velar por los intereses económicos, sociales y prestaciones y más de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que se va a plasmar en este contrato colectivo? Lógicamente, todas las condiciones que vengan a mejorar la estabilidad laboral. Todas las condiciones que vengan a mejorar todos esos derechos colectivos, o sea, de todo el grupo de los que están asociados, ¿verdad? Porque ahí se establecen las condiciones de los trabajadores. Ahí se establecen las condiciones de los trabajadores de una determinada empresa. Porque el objetivo es lograr, oiga bien, un nivel de vida decoroso. Ahora, se vuelve interesante el contrato colectivo porque a través de este contrato la colectividad o el grupo de trabajadores pueden alcanzar las prestaciones que a lo mejor yo solo no las puedo alcanzar. Porque si yo llego donde el patrón y le digo, mire patrón, yo ya tengo 10 años de trabajar acá, ¿por qué no me aumenta? Y el patrón no me dice, no, no puedo, y si querés, pues andate. ¿Y yo qué fuerza hago yo solo? Ah, no, pero si ya ese colectivo de trabajadores que se llama asociación profesional o sindicatos, le dicen al patrono, mire que hay un pliego de peticiones y dentro del pliego de peticiones está en que usted nos va a aumentar, por ejemplo, el salario, nos va a mejorar. Nos va a dar herramientas adecuadas, ropa adecuada de trabajo, uniforme adecuado de trabajo, condiciones dentro de las instalaciones de la empresa, bioseguridad, usted nos va a aumentar. ¿Y quién lo está diciendo? Todos los trabajadores a través del sindicato. Entonces le traen el pliego de peticiones al patrono, ¿ok? Y ahí el patrono tiene dos opciones, o acepta y dice, no hombre, está bien, le vamos a dar todo. O el patrono se echa para atrás y dice, no, yo no estoy en la disposición de celebrar contrato con ustedes porque la economía de la empresa no es muy buena. Entonces, como ya el patrono está tratando con el sindicato, no es lo mismo que tratar solamente conmigo, porque si solo trata conmigo, lo más probable es que me quite, que me despida, pues, lo más probable. Pero si ya está hablando con el sindicato, esa es otra cosa. Entonces, todos los que estamos ahí, agarramos fuerza. ¿Ok? Y de ahí surge la tercera institución, que es el derecho a huelga. Sí. Sí, ya lo vamos a ver porque tenemos que ver el procedimiento. Y cuando veamos el procedimiento, vamos a ver de que tienen que estar revisando cada cierto tiempo. Ese contrato no es como
indefinido, no. Tiene ciertos tiempos que los vamos a ver que se tiene que estar revisando el contrato. Sí. Es decir, ¿por qué creen ustedes que hay necesidad de estar revisando ese contrato? Precisamente porque las necesidades sociales no van a ser las mismas de hace 5 años, de hace 3 años, ¿ok? La economía no es igual. Los trabajadores necesitan actualizarse de tal manera de que el contrato sí tiene que estarse revisando para que vaya acorde a la necesidad del momento, ¿ok? Entonces, si estos que tienen derecho a asociación logran formalizarse como sindicatos, ahora ellos pueden celebrar un contrato colectivo, ¿ok? Y si esto no prospera, entonces ellos tienen derecho a una institución que se llama huelga. Leamos el artículo 527, por favor, del Código de Trabajo. Los que están en el Zoom o los que estamos aquí en el aula. Los Yo que lo primero tengo, lo hayan. licenciado. Dígame, sí. Huelga, definición, artículo 527. Huelga es la suspensión colectiva del trabajo al director general del trabajo. Ah, no, permítame. Del trabajo. Es que se me va hasta arriba. No se me ve bien, licenciado. Mejor que lo lea otro compañero, perdón. Aquí le oigo bien. Ustedes también oyen bien, vea. Sí, vaya, lea lo que se le oye bonito. Ah, ok. Es que lo que pasa es que me sale como un poco desordenado aquí porque lo he descargado, pero bueno, ahí voy. Dice, huelga es la suspensión colectiva de trabajo. Ajá. Vamos a ver. Concentrada por una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una finalidad determinada. Ok. Entonces, ¿cuál es la palabra ahí como que resuena más? La finalidad. Ajá. ¿Cuál es la finalidad? Aquí está en el artículo 528. La leo. Ajá. Finalidad, artículo 528. Las huelgas que reconoce este código para efectos laborales únicamente serán aquellas que tengan cualquiera de las siguientes finalidades. Número 1, la celebración o revisión del contrato colectivo de trabajo. Número 2, la celebración o revisión de la convención colectiva de trabajo. Y número 3, la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Ok, perfecto. Ok, gracias. Vaya, aquí me dijeron otra palabra relevante también. Suspensión. Perfecto. La suspensión, oiga bien, la suspensión de labores, de actividades. Entonces, la huelga, traducido ya al buen salvadoreño, sería ¿qué? Una huelga, así como con nuestras propias palabras. La huelga es un paro de labores. Dejar de trabajar. Pero ¿será lo mismo huelga y paro? No, ¿por qué no? Licenciado, la huelga la realizan los trabajadores y el Ajá. paro creo que es realizado por cierto gremio, sería por ejemplo de los patronos. O cuando hablamos también en el gremio del medio de transporte, ¿verdad? Que a veces Ajá. decimos está en paro las unidades porque muchas veces por decisión de los empresarios. Entonces la huelga es la cesación laboral de los trabajadores. ¿Sí? Y el paro es la cesación laboral de la empresa, de la parte patronal. Ahora bien, ¿pueden los patronos aglutinarse en sindicatos? ¿Sí? ¿Quién dice? Excelente. Ahora, de ahí surgen otros dos términos. Estamos hablando del contrato colectivo. ¿Será lo mismo contrato colectivo de trabajo y convención colectiva de trabajo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia?
Ya veo que son inteligentes ustedes, se les queda. Eso lo vimos en la 1, estuvimos hablando de esas cosas. Ajá, muy bien. Vaya, entonces, las 3 instituciones que encontramos acá es el derecho de asociación profesional, el contrato colectivo de trabajo, ¿ok? Y también el derecho a huelga, que es la suspensión colectiva del trabajo. ¿Para qué? Para dar a entender que el principal efecto de la huelga es el producir una suspensión de los contratos de trabajo, ¿sí? Consecuentemente, lógicamente, se paralizan las labores. Y eso afecta, pues, a todo mundo, ¿no? ¿Verdad? Al trabajador, a los trabajadores, afecta al patrono, claro que sí. Pero es una forma de ejercer presión cuando no se han conseguido, ¿verdad? Que los patronos accedan a peticiones, ¿m? O que los patronos se opongan a cualquier actividad sindical u otras peticiones sindicales que se estén desarrollando. Entonces, esta institución de la huelga es una forma de presión que se hace a efecto de, a través de esa presión, ablandar, ¿verdad?, la parte patronal para que pueda acceder a lo que están solicitando los trabajadores, ¿sí? Y acuérdense que dentro de lo que estuvimos hablando con relación a la historia del sindicalismo, hablábamos entonces que cuando estos sindicatos comenzaban a formarse y se metían en su apogeo, paralizaban las empresas. Hablando de El Salvador, ya como historia sindical en El Salvador, aquí se daban huelgas a cada rato de todas esas fábricas, ¿verdad?, que existían. Ese bulevar del Ejército que está lleno de fábricas ahí, de repente iban a ver ustedes pancartas rojas ahí con letras blancas, en paro, ¿verdad? Y ahí los trabajadores diciendo en pie de lucha y todo, y detenían la marcha laboral. Pero en aquellos tiempos, cuando eso sucedía, los patronos llamaban a las fuerzas represivas de aquel tiempo, ¿verdad? Y llegaban la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, los soldados con tanquetas, con plomo a apartarlos, a deshacer. Y todo eso se dio en El Salvador. Lo vivimos, todo eso. El día de hoy en la mañana hubieron algunas manifestaciones en las calles que se atravesaron en las calles deteniendo el tráfico. Es decir, no son sindicatos estos, sino que son gremiales, por ejemplo, de veteranos que hicieron eso en algunas calles. La policía llega, la humo y se pone por allá a un ladito. Pero hoy en estos tiempos no se puede reprimir, Dios guarde. Si uno de la humo le tira una subpedrada a uno de estos, Dios guarde, se armó. Y ahí vienen los derechos humanos, nacionales, internacionales, se viene todo el mundo y aquí se está reprimiendo. Wow, sería un bombazo. De hecho, en algunas de estas manifestaciones contemporáneas se ha visto cómo a veces se agarran a pedradas unos con otros y se agreden, pero es cuestión de que ya esos tiempos antiguos donde reprimían con balas se terminó. Y ahora pues las huelgas que están legitimadas, lógicamente, a efecto de ejercer presión cuando no son cumplidos los derechos como tal, ¿verdad? Entonces, como dice el artículo 47 de la Constitución que hemos estado leyendo, que las asociaciones profesionales, ¿verdad?, mantienen ese o tienen ese derecho en común, todos los trabajadores, de poderse asociar y asociados, pues, ejercer los derechos como tal. Una asociación profesional, lógicamente, es una agrupación de personas, dice la Constitución, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Y que estas personas pueden unirse con la finalidad, ¿verdad?, de un mismo propósito, que pertenezcan a un trabajo en común o profesión. Y que lógicamente, pues estas asociaciones se van a unir para resguardar los intereses económicos de la colectividad que ellos están representando como tal, ¿verdad? Entonces, hoy en día, a diferencia de los tiempos aquellos,
Hoy en día la Constitución les garantiza el libre derecho a sindicalizarse. La Constitución garantiza, ¿ok? De que los trabajadores puedan tener el derecho de unirse y llevar en ese sentido, pues, ¿verdad? Las protestas, las luchas o las exigencias laborales como tal, porque ya no es como antes, ahora sí, la Constitución les permite a ellos, ¿ok? Tener esa facultad de hacer sindicato. Luego, cuando hablamos de la institución del contrato colectivo, que lo tenemos en el artículo 269 del Código de Trabajo, vamos a decir entonces también, pues ya que es derecho, es fuente del derecho laboral. Es fuente del derecho laboral. Ya que el contrato colectivo nace de la sindicalización o de la asociación profesional, del grupo de trabajadores de una determinada empresa en la que se celebra un contrato con el patrono para lograr un nivel de vida decoroso y, lógicamente, para ellos ahora se echa mano de la legislación laboral. ¿Ok? Por consiguiente, el celebrar un contrato colectivo de trabajo implica el nacimiento, ¿verdad?, de beneficios, una serie de derechos que ellos adquieren, ¿ok? Tales como, por ejemplo, el mismo pago a los empleados que realizan igual trabajo, las prestaciones adicionales a las que la ley regula, porque una cosa son las prestaciones que ya lo dice la ley, y otra cosa son las adicionales que los sindicatos pueden lograr a través de las actividades que ellos hagan, ¿verdad? De tal manera de que para ello el Estado, como viene de la Constitución, tiene que intervenir, ¿verdad? Y esto hace pues que se permita la existencia de negociación entre patrono y sindicato. Y para ello hay etapas, que ya las vamos a ver cuáles son las etapas que se siguen en el tratamiento de las negociaciones que se da entre el patrono y los sindicatos. Hay etapas, ya las vamos a ir viendo. Bueno, entonces hemos ido aprendiendo de que se forma el sindicato, es decir, hay reunión de trabajadores, luego tenemos la libre asociación profesional, la formación de un sindicato. Cuando la tenemos formada, vamos a hablar del contrato colectivo de trabajo, que son los acuerdos de voluntades entre esas personas que ya están asociadas y el patrono, y la otra institución que es el derecho a la huelga, ¿verdad? En este sentido, entonces, cuando hablamos del contrato colectivo de trabajo, podemos hacer referencia a algunas ideas o de posiciones de algunos ponentes del derecho colectivo, ¿verdad? En este sentido, algunos le llamaron convención, otros le llaman contrato, pero a los otros le llaman contrato de tarifa, otros le llaman pactos colectivos de condición de trabajo, bases convencionales, plurales de trabajo, eso se lo dicen en España, pacto profesional del trabajo, y así dependiendo, pues, ¿verdad?, del lugar o del país o del tratadista que esté hablando al respecto, le puede dar diferentes acepciones a la denominación de este tipo de documentos. Por consiguiente, entonces, nosotros acá en El Salvador vamos a diferenciar dos cosas. Uno, lo que es un contrato, y lo otro, lo que es una convención. Entonces decimos que contrato colectivo de trabajo es el acuerdo de voluntades celebrado entre un grupo de personas aglutinadas en una asociación profesional, dígase sindicato, frente a un patrono. Y cuando hablamos de convención, estamos hablando del acuerdo de las voluntades que se puedan dar entre sindicatos, sindicatos de trabajadores y sindicatos de patronos. Ok. Preguntas, jóvenes, de los que están en el Zoom o los que están aquí presencial. Si hay preguntas, me las pueden hacer, por favor.
La cosa es que vayamos quedando así como entendiendo cómo está la cosa. Ok. Como no hay preguntas, entonces vamos a hablar de la naturaleza jurídica de los contratos colectivos. Allá en Laboral 1 hablábamos de la naturaleza jurídica de los contratos individuales, ¿se acuerdan? Eminentemente social, de naturaleza social. Y acá vamos a hablar de la naturaleza jurídica, pero de los contratos colectivos de trabajo. Y vamos a ir diciendo entonces, ¿verdad? Que el contrato, veámoslo así, y ya vamos a ir viendo por qué se cree de que el contrato puede ser de mandato, puede ser de estipulación, porque se dicen o dicen algunos que es de gestión de negocio o agencia oficiosa, y otros, ¿verdad? Se dice que es de naturaleza laboral. Entonces ahí aparecen como diferentes postulados con relación a determinar la naturaleza misma de ese contrato colectivo de trabajo. Algunos lo clasifican como un contrato de mandato porque el sindicato representa a sus miembros. Pero ahí hay un pero. Resulta que hay que tomar en cuenta que el mandato depende de la voluntad del mandante. Ahora, lo que resulta en el contrato colectivo de trabajo, que este se celebra, aunque no estén de acuerdo los que no están asociados o los afiliados. Dentro de una empresa no el 100% se afilian. En algunas el 100%, en otras no el 100%. Y la misma ley dice de que no se puede obligar al trabajador que no quiera pertenecer al sindicato. No por eso se le puede obligar o no por eso se le puede discriminar o ver de menos. No se puede. El que quiere asociarse lo hace y el que no quiere pues no lo hace. Entonces, en el entendido de la voluntad misma de querer pertenecer o no a la institución, se critica de que no puede ser de mandato, porque cuando es de mandato, ¿verdad? En el mandato, pues las acciones dependen de la voluntad del mandante. Así como en un poder, ¿verdad? Yo soy el mandante y usted el mandatario, entonces usted hace lo que yo le diga, o sea, se sigue la línea del mandato. Pero acá no todos, o sea, el 100% están en la voluntad de asociarse y es probable de que el sindicato esté haciendo acciones donde tal vez no todos estén asociados o estén de acuerdo. ¿Vea? Por un lado, vamos a ver entonces si es un contrato de estipulación. ¿Vea? Y ahí podemos hablar acerca de que el sindicato contrata, pero en intereses de sus miembros. Y estos se benefician por su permanencia o posterior ingreso a la empresa. Siendo esto lo que constituye la ratificación para que se entienda formalizada esa gestión o estipulación. Entonces la crítica está por los que ya están o por los que puedan entrar a futuro para la gestión que se pueda estar realizando a través del contrato de trabajo colectivo. ¿Será entonces una gestión de negocios o agencia oficiosa? Entonces aquí se dice que estas características se parecen a las de estipulación, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y en ese sentido, ¿verdad? Los que no están de acuerdo a cumplir con las obligaciones y en contra de la voluntad de las personas, no se puede configurar la agencia oficiosa. Veamos el contrato de trabajo. ¿Por qué se considera que no es aceptable? Le hemos puesto ahí resaltadito.
Porque en el contrato individual se reúnan las prestaciones del servicio del trabajador y el patrono, y estos se obligan a pagar una retribución por el trabajo que realiza el empleado. Entonces, a diferencia de lo que es el contrato individual, la persona en lo particular con el patrono, allí hay como un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Donde se paga la retribución por el trabajo que se realiza como empleado. Y el contrato colectivo es un contrato bastante genérico en la colectividad, no en la voluntad individual, ¿verdad? Veamos qué dice esta quinta categoría. Existe una teoría más moderna, ¿verdad? Que en cuestiones del trabajo prevalecen los intereses colectivos o sociales sobre los intereses individuales. Y ese postulado de que prevalecen los intereses colectivos o sociales sobre los individuales es porque la naturaleza fundamental del trabajo es que es social, que es la que más vamos a acercar, porque el contrato colectivo viene a buscar la seguridad social, la mejora social de la, o sea, de la colectividad de los trabajadores. Entonces, el contrato colectivo de trabajo vela por los intereses del grupo, de la colectividad. Veamos qué sucede acá con las características de los contratos colectivos. ¿Cuáles son las características? Es decir, ¿en qué distinguimos un contrato colectivo de trabajo? Dentro de las características vamos a decir de que es contractual. ¿Por qué es contractual? Porque existe negociación entre las partes para acordar voluntades, para pactar voluntades. Ok, entonces esto nos lleva a decir que una de las características de ese contrato colectivo de trabajo es contractual, porque acuerda pactos o se intercambian voluntades. ¿Vea? Y resulta pues de que cuando hay acuerdo de voluntades, las partes se obligan, como todo contrato. Las partes se obligan, acuerdan voluntades, lógicamente se obligan. Por eso decimos que también es una fuente del derecho laboral, porque ya media vez las partes obligadas tienen que cumplir, el patrono tiene que cumplir. Si en un contrato colectivo de trabajo se pactó de que cada mes el patrono va a regalar una bolsa de víveres a todos sus trabajadores y de repente hoy sale diciendo, mire, hoy no se la voy a dar este mes porque no me alcanzó la plata por el COVID, por ejemplo. Hay problemas porque el patrono está en la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Si bien es cierto el entregar una bolsa de víveres a sus trabajadores, la ley no lo exige, no se lo pide, ¿sí? Pero acordémonos que además de las prestaciones legales, son aquellas que surgen de un acuerdo de voluntades en un contrato colectivo. Y si el patrono firma el contrato colectivo y dentro de ello dice que va a regalar víveres mensualmente, se vuelve ley. Y en el derecho también laboral, la costumbre es fuente del derecho, porque la costumbre es ley. Entonces es contractual porque las partes convienen y se obligan. Otra característica es que son colectivos. ¿Por qué son colectivos? Porque concurren intereses. Intereses generales de todos. ¿Ya? Y aquí volvemos a recalcar que no solamente salen beneficiados los que están afiliados al sindicato. Porque si el sindicato, por ejemplo,
logra prestaciones, las prestaciones van a ser para todos los empleados, aunque no esté sindicalizado. Ojo con eso. Aunque no esté afiliado, entonces va a alcanzar las prestaciones que alcanza el sindicato. Porque los intereses son colectivos. Y media vez celebrado, toda la colectividad va a gozar de los mismos beneficios. Y todos van a adquirir las mismas obligaciones que se han pactado. Y cada trabajador que ingrese a la empresa durante la vigencia del contrato tendrá igual que todos. Si hace un mes atrás se celebró el contrato colectivo donde se alcanzan todas las prestaciones y yo voy ingresando a la empresa hasta hoy, también tengo derecho y alcanzo sobre lo que ya se ha pactado anteriormente. Entonces, es de característica colectiva, es de característica contractual. Contractual porque hay acuerdo de voluntades y hay obligación del cumplimiento de las voluntades. Por eso es contractual. Es colectivo porque los intereses van en función de el gozo de todo el grupo. Es representativo. Porque cuando se celebra un contrato colectivo están comprendidos todos los derechos, ¿verdad?, que los trabajadores adquieren. Y estos trabajadores son representados por el sindicato. ¿Cómo? Por medio de sus directivos. Por eso es representativo. Entonces vienen los directivos y estos representan a toda la colectividad. Entonces, cuando hay que ir a negociar con el patrono, no es que vayan los 100 trabajadores. Cuando van a ir a negociar con el patrono, van a ir los directivos. Entonces, por eso se vuelve representativo. Y lo que los directivos acuerden con el patrono y se plasme en el contrato colectivo, entonces vamos a decir que esos acuerdos van a representar a toda la colectividad. Es probable que no vaya el sindicato, pues tampoco, o sea, los directivos, sino que ellos pueden contratar también apoderados, expertos en materia laboral, para que como apoderados del sindicato puedan ellos acudir a una negociación con el patrono. Entonces, por eso es que es representativo, porque los miembros del sindicato representan a toda la colectividad. No es necesario que los 100, los 200 empleados se reúnan con el patrono a discutir algunas pretensiones. Ellos adquieren privilegios. Dentro de sus privilegios tienen y remuneraciones, pueden ser otros privilegios. Otro de los privilegios que ellos adquieren por ley es que tienen fuero. No pueden ser despedidos, ¿verdad? Todo eso alcanzan los líderes sindicales. Y la razón es bien lógica, pues si son líderes es porque son gente que han levantado. Sí, la demás gente confía en ellos, claro. Porque si yo me voy a afiliar al sindicato es que estoy confiando en los líderes, en los directivos. Aunque en la historia laboral no estemos creyendo de que todos los sindicatos, el 100% de sindicatos son la maravilla, ¿verdad? Ni tampoco estemos creyendo de que todos los directivos son su santidad, pues, ¿me entiende? Fíjese que lógicamente los sindicatos, ya lo dijimos, el objetivo es adquirir prestaciones y derechos colectivos, derechos para todos, que los disfruten los trabajadores. Mejoras salariales, mejoras sociales, todo eso. Eso es lo que debe ser. Pero también dentro de este andamiaje se dan situaciones perversas como todo ser humano. Yo estuve en una reunión con los patronos y eran como 5 que estaban del sindicato. Era un sindicato de la construcción y ahí estaban como 5 personajes
que habían venido como de la zona paracentral hasta aquí, San Salvador, para tener la reunión con el patrono para traer el pliego de peticiones. Esto es lo que quieren los compañeros en la construcción. Quieren guantes, quieren botas, quieren carretillas nuevas, quieren herramientas nuevas, quieren que el horario sea de tal a tal. Y esas eran las peticiones que llevaban. Mejoras salariales, bla, bla, bla. Entonces a mí se me invitó por parte de del patrono. Estaba yo acompañando a otro abogado que estábamos ahí. Para mí la sorpresa fue, y creí yo de que nos íbamos a ir a un debate, a un conversatorio o a algún pleito ahí de contradicción, pero no. Nos sentamos y todo y dijeron los directivos, aquí está el pliego de peticiones que mandan los trabajadores. Y ya los leyó el patrono, y ya los puso a un lado. Mira qué casaca les das, pero decirles que ya va a estar esto. ¿Oíste? Pero mantenémoslos ahí tranquilos. Y bajo la mesa, aquí están patos dulces, mira. Yo me quedé sorprendido, dije, bueno, lo normal, lo natural dentro de un litigio jurídico o laboral o dentro de una discusión colectiva como tal, era pues de que íbamos a ir a ver los intereses, los pros y los contras, a que se puede acceder y a que no. Pero resulta que no, que ya todo estaba arreglado y ellos llegan y entonces les pasan por ahí bajo la mesa sus prebendas, sus regalitos, y ya los del sindicato se levantan y dicen, sí, ahí los vamos a... Y allá llegan a donde el grupo a decirles, miren, ya estamos encima de esto, el patrón ha prometido, tengamos paciencia, bla, bla, bla. Pero picaramente detrás de todo eso ya había un arreglo malicioso, feo. Eso se llama corrupción. Se dan, sí, en todas las áreas. Pero el deber ser es de que los directivos, que son las personas en las que los trabajadores confían, sean los que velen por los intereses de la colectividad. Ese es el deber ser. Entonces, también dentro de las características podemos hablar de que ese contrato colectivo tiene un carácter protector, ¿verdad? Y la protección se da precisamente, ¿verdad?, de ese contrato colectivo porque asegura a los trabajadores, ¿ok? Asegura a los trabajadores un tratamiento económico y normativo adecuado. Entonces todos están creyendo, esperando y resguardados en lo que el contrato dice. Y aquí el patrono no puede salir con otra cosa porque está supuesto a cumplir obligadamente con lo que se acordó dentro de las cláusulas que velan el contrato. Entonces, se vuelve protector porque protege los intereses, protege y asegura a los trabajadores un tratamiento económico y normativo adecuado, que se va a respetar lo que en ese contrato se ha establecido como tal. La otra característica de ese contrato colectivo es que es normativo. ¿Por qué es normativo? Se vuelve ley y resulta de que crea obligatoriedad, ¿sí? Que esa obligatoriedad nace para las partes contratantes, que entre ellos se sientan a dictar sus propias reglas, que son las cláusulas o los acuerdos que se plasman en el contrato, ¿verdad? Entonces el contrato se vuelve normativo precisamente porque se vuelve ley. Se norma, se regula y la ley lo ampara de que las relaciones laborales se van a dar tal cual ellos así lo estipularon. Ellos pusieron sus propias reglas. Entonces por eso se dice que es normativo, ¿verdad? Perfecto. Si no hay preguntas, seguimos adelante. Vamos despacito porque la idea es que vayamos entendiendo cada una de estas figuras. Muy bien. Veamos quiénes son los sujetos del contrato colectivo de trabajo.
Los sujetos en el apartado A, por un lado, están los sindicatos de trabajadores. Y por otro lado, ¿verdad? Siempre en el mismo lado acá, la relación individual. El trabajador es una persona natural. Entonces, por este lado, tenemos a los sindicatos y tenemos al trabajador individual como uno de los sujetos que intervienen. Y por el otro lado, ya es bilateral, ¿verdad? Por el otro lado, tenemos como sujetos al empleador, que podría ser un empleador, una persona que sea dueña de una empresa, por ejemplo, individualmente. O podría ser las asociaciones de empleadores, porque ellos también ya dijimos que pueden asociarse como tal. Entonces, en el contrato colectivo, la celebración es entre uno o más sindicatos de trabajadores y un patrono. Y se regulan las condiciones de todos los contratos individuales de trabajo. Entonces, ¿quiénes son los sujetos del contrato colectivo? Los sindicatos, por un lado, y los patronos por el otro lado. Esos son los sujetos que van a intervenir en el contrato colectivo de trabajo. Ok. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. Todo contrato colectivo de trabajo está compuesto por las reglas del juego. Los sindicatos preparan sus peticiones para ir armando sus cláusulas, que son las condiciones, las reglas del juego. Y en ese sentido, ¿verdad? Los contratos colectivos de trabajo se pueden redactar, no todos se pueden redactar o deben de redactarse por igual, cada quien tiene su forma de redacción, ¿verdad? Pero estas cláusulas, que son las reglas del juego, son las que, además de que están dispuestas en la ley, son otras cláusulas que surgen, que la ley no las dice, pero que sí pueden ser susceptibles de discutirse con el patrono, ¿verdad? De tal manera que se incluyan en el contrato para la mejora de los trabajadores, siempre y cuando lo que se ponga ahí no vaya a afectar en ninguna manera a los trabajadores. Siempre eso va a ir desde el punto de vista en pro del trabajador, no en su detrimento. No en su detrimento, ¿verdad? Ok. Veamos entonces, ese contrato colectivo de trabajo posee elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? La fecha de inicio, ¿verdad? De los efectos. Eso es importante. ¿A partir de cuándo es que el patrono va a aumentarnos el salario? A partir del próximo mes, ¿verdad? ¿O a partir de cuándo es que el patrono va a comenzar a dar las canastas básicas? A partir de tanto, fecha de inicio de sus efectos. Por otro lado, es importante la inscripción en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que también lo dice el artículo 278 del Código de Trabajo. Si me ayudan aquí o los que están en el Zoom, por favor, vamos a leer qué es lo que dice. ¿Ok? Veámoslo. Digan. 278. El contrato colectivo de trabajo deberá constar por escrito. Ajá. Debidamente firmado y con tantos ejemplares como contratantes hayan.
Más 1. 1 más 1, 2 más 1, 3 el Ministerio de Trabajo. ¿Qué más? Ajá. Perfecto. Entonces el artículo 278 habla de la formalidad de su inscripción, ¿sí? Porque lo que se celebra junto con el patrono y el sindicato, los acuerdos a los que llegan estas partes contractuales no queda a nivel de ellos ahí nomás, sino que eso hay que llevarlo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y ese contrato hay que inscribirlo. Ese es un elemento esencial, la inscripción del contrato colectivo de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esto es lo que me estaba preguntando usted. Leamos lo que dice el artículo 276, inciso primero del Código de Trabajo. Es decir, que los contratos colectivos tienen su vigencia. ¿Ok? Artículo 276. Uno de los elementos esenciales es que ese contrato debe de inscribirse. Otro de los elementos esenciales es su vigencia. Sí. Ah, sí. El contrato puede celebrarse a plazo o a tiempo necesario, dependiendo de la obra. Ajá. Ok. Ajá. Exactamente. Ok. El artículo 276 le dice de que no puede ser menos de 1 año ni mayor de 3 años. Ok. Entonces, esa es la vigencia de un contrato. Y ahí el contrato de colectivo de trabajo podría hacerse dependiendo del tiempo de la obra o del trabajo o de la naturaleza de los trabajadores. Porque si yo celebro un contrato para 3 años, pero si el proyecto nada más es para 1 año, no es lógico, ¿verdad? Entonces va a depender del plazo de existencia de la naturaleza y de la forma y de las condiciones laborales. Eso se ve más que todo cuando hablamos de plazos en proyectos, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores de la construcción, que, por ejemplo, contratan a los trabajadores para 2 años, por decir algo. Porque según los cálculos de los ingenieros, eso va a durar el proyecto hasta terminar con la residencial que van a hacer, por ejemplo. Entonces no podemos celebrar un contrato de 3 años porque el proyecto está para 2 años. ¿Verdad? Entonces tiene que adecuarse al tiempo o al plazo de la duración de la naturaleza laboral. Entonces, dentro de esos elementos esenciales vemos, 1, inscribir ese contrato en el Ministerio de Trabajo. 2, ya lo dijimos, la vigencia de ese contrato. Tercero, artículo 276, que es lo que acaba de leer la compañera, que dice que ese contrato tiene que estarse revisando. Tiene que estarse revisando. ¿Por qué se tiene que estar revisando? Ya lo dijimos. Por la razón de que las condiciones sociales de cada uno de los trabajadores no son las mismas de hace 1 año, ¿verdad? Van cambiando, entonces el contrato se va revisando para irlo poniendo al día con las necesidades actuales. Entonces ese es otro elemento esencial que debe de tener el contrato. Debe de revisarse el contrato. Excelente. Y el otro elemento esencial es, veamos su plazo, su terminación. Ahí me ayudan con el artículo 283, por favor, del Código de Trabajo. Los que tengan código así físico, váyanlo manchando, de eso se trata. Para que se vayan orientando ahí. Entonces, el otro elemento esencial es la terminación. ¿Quién lo tiene a la mano? Artículo 283, léalo, hija. Lo leo, ya tiene quien se lo lea, licenciado. Ya, pues léalo allá. Está bien, vamos a ver. Artículo 283. El contrato colectivo de trabajo
termina, literal A, por mutuo consentimiento de las partes, Ajá. siempre que se hayan llenado los mismos requisitos que para su celebración. Literal Sí. B, por quiebra o concurso del patrono. Ajá. Literal C, por agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. Literal Che, por el cierre total de la empresa. Ajá. Literal D, por imposibilidad jurídica de que subsista el contrato, como en los casos de determinado total de obras, disolución de la persona jurídica titular de la empresa, Sí. incapacidad física o mental del patrono que imposibilite la continuación de los labores y otros semejantes. Y literal E, por las demás causas establecidas en el contrato. Gracias, estimada. ¿Se da cuenta? Ahí vemos algunos requisitos para poder terminar un contrato de forma legal. El primero es por el mutuo consentimiento de las partes, lógicamente que se hayan cumplido, ¿verdad?, con los términos que se acordaron en el contrato. Por quiebra de la empresa, del patrono, por quiebra es decir, la empresa se fue a la quiebra, el cierre. Pero todo eso no es que se diga, quebró la empresa, pues salud, contrato, no. Lo que es la quiebra, el cierre y todas esas formas de terminación que no son normales, tienen que demostrarse a través de los juzgados. Tiene que ser dictada por un juez. Entonces, aquí vemos como elementos esenciales, ya lo dijimos, la fecha de inicio y los efectos que plantea el contrato. Luego la vigencia, ¿verdad? Que tiene que ser de 1 a 3 años y si se pasa de ahí vamos a irlo revisando año con año. La revisión y la terminación del contrato como tal, vemos que son elementos totalmente esenciales del contrato. Entonces, ¿por qué tenemos que celebrar un contrato colectivo? Porque eso nos va a garantizar de que lo que hemos acordado va a tener fiel cumplimiento por parte, lógicamente, de ambas partes, y más que todo del patrono. Entonces, no podemos celebrar un contrato así como de palabras. El sindicato no se va a sentar a celebrar contratos así solo de palabras con los patronos, porque necesitamos una garantía pues de lo que hemos acordado, de lo que hemos pactado. Necesitamos garantizar los acuerdos a los que hemos llegado. Por eso es importante el contrato colectivo, porque garantiza que los acuerdos que ahí pues se suscriben tienen cumplimiento. En primer lugar, ¿por qué? Porque un contrato colectivo de trabajo es de obligatorio cumplimiento. Es obligatorio cumplimiento. Veamos qué dice, ayúdenme, con el artículo 275 del Código de Trabajo, el literal D y E específicamente. Vamos a ver. Sí. Ajá. Ajá. Condiciones generales de trabajo, que son las que van a regir, por un lado, los contratos individuales de trabajo, ¿sí? Ajá. Exactamente. Por un lado, se determina a través del contrato las garantías, por otro lado, las cláusulas que se han formalizado y por otro lado, pues la obligatoriedad del cumplimiento de todas aquellos pactos que se han hecho, los acuerdos a los que se han llegado. Entonces, ¿por qué el contrato colectivo de trabajo trae garantías? Porque es obligatorio. Segundo, porque es normativo. Es normativo. Artículo 275, siempre en el literal Che del Código de Trabajo. Veamos qué dice. No hay. Es que es el código, el viejito.
¿Qué dice? No dice. F, va. Va, ahí estamos ya. Ajá. Sí. Porque esas cláusulas determinan su eficacia, en efecto. Determinan el cumplimiento. Artículo 275, literal, F, noche. Ya en el abecedario actual o contemporáneo ya no hay H, ya no. Ya no hay che. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Muy bien. Y tercero, porque, oiga bien, es eventual u ocasional, es decir, los acuerdos celebrados en ocasiones especiales debe de ser del interés especial para las partes. Esos acuerdos que se celebran de forma eventual o especial, esos acuerdos deben de ser de interés para las partes. Entonces, el contrato colectivo de trabajo nos garantiza la obligatoriedad, es normativo porque las cláusulas que están ahí determinan el cumplimiento de ese contrato. Y también porque los acuerdos que se celebran en ocasiones especiales, es decir, cuando sea de un interés especial, ¿verdad? Va a ser de un interés especial para las partes. Así es la cosa. Cuando estamos celebrando un contrato colectivo de trabajo hay que tomar en cuenta sus áreas. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el contrato colectivo de trabajo, lógicamente, se celebra para un bienestar a la colectividad de los trabajadores, para las mejoras. Por eso es que vamos a ver las áreas, por ejemplo, económica, área laboral, área sindical y las áreas que hablan acerca de las condiciones del empleo. Esto es importante. Si a ustedes como abogados les dicen, mire, quiero hacer que me ayude a formalizar un contrato, hay que tener especial atención a estas áreas. ¿Qué es lo que tiene que llevar el contrato colectivo de trabajo? El contrato colectivo de trabajo debe de enfocarse en el área económica, porque vamos a hablar entonces de mejoras salariales, pues. Los aguinaldos que no deben de faltar. Cuando es necesario viáticos, no para todo, ¿verdad? Pero hay empleados que necesitan viáticos. El patrón no los manda hasta San Miguel a hacer sus mandados y no les da de comer, ni para el pasaje. Entonces ahí vamos a hablar de los viáticos. De repente el trabajador cumple con sus tareas y eso le beneficia a la empresa o cumple con sus metas. Vamos a hablar de bonificaciones. En el área económica, salarios, aguinaldos, viáticos, bonificaciones, contribuciones, indemnizaciones por retiro voluntario, etcétera. ¿Qué es lo que sucedía? Que si usted renuncia a una empresa, gracias, dice el patrón. Que le vaya bien. Y como usted renunció, no le voy a dar nada porque usted se va. ¿Verdad? ¿Y ahora qué pasa? Exactamente. Si una persona renuncia, se va al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Y ahí pues se llena un formulario y tiene que ser con 15 días de anticipación para que el trabajador llegue donde el patrón y le diga, mire, voy a renunciar. Si hoy es 15, voy a trabajar hasta el último de este mes. Y ahora el patrón está obligado a darle el 50%. Y si el patrón no se niega y dice que no, entonces se va a entender como despido. En todo caso, entonces dentro del área económica
se ventilan aspectos de salarios, aguinaldos, viáticos, bonificaciones, contribuciones, indemnizaciones y todo lo que tenga que ver con el área económica en beneficio de los trabajadores. Veamos entonces el área laboral, que no tampoco deben de faltar esos apartados en un contrato colectivo de trabajo. Y en el área laboral vamos a hablar de los derechos y de las obligaciones. ¿A qué tienen derecho los trabajadores? Es importante que eso se plasme en el contrato colectivo. Las obligaciones también. Y esto es por parte de, lógicamente, de ambas partes. ¿Vea? Ahí se deben contemplar los horarios. Un trabajador no puede trabajar más del tiempo que la ley establece. Y si el patrono de inteligente, de vivo, le dice, te vas a quedar una hora más, tiene que pagarle horas extraordinarias. Porque hay patronos que se las llevan de listos. Lo que preguntaba la compañera en una de las clases. ¿Será que porque a mí me dan más del mínimo, el patrono me puede decir que me quede y no me da horas extras? No, ¿verdad? Si el patrono le paga más del mínimo, eso es lo que se ha convenido. Las partes aceptaron y ese es el convenio que se tiene, el acuerdo de voluntad. No le da 300 sin 304, 306, sino que le da 500, por decir algo. Ese es su salario mensual que han acordado. Entonces no puede. Entonces los horarios de trabajo tienen que respetarse, la estabilidad laboral también. ¿Sí? Usted debe sentirse seguro en el trabajo que está. Usted cumple con sus tareas y usted está seguro. No se le va a ocurrir al patrono contratarlo ahora y despedirlo después. No, porque para poder despedirlo también ya están las condiciones en la ley. ¿Cuáles son las causas de un despido o de terminación de contrato sin responsabilidad para el patrón? Pero no es que se le ocurra hoy te vas, no, ¿verdad? Debe de haber una estabilidad laboral. Un procedimiento hasta para dar plazas, ascensos, ¿vea? Le vamos a dar plaza al Cheral aquí, ¿vea? No, ¿vea? Vamos a ascender a mi compadre. Y bueno, y el otro que trabaja como negro, pues también, ¿verdad? Entonces, los ascensos, el trabajo efectivo, la calidad, vacaciones y todas aquellas prestaciones en el área laboral que no deben de faltar en el contrato colectivo de trabajo cuando se celebra este. El otro es el área sindical. En el área sindical debe haber un reconocimiento y una representación. ¿Sí? Y dentro de todo ello hablamos del reconocimiento y la representación. No debe de discriminarse, no debe de haber discriminación. Discriminación en el sentido de que porque tú no eres del sindicato, entonces no tienes derecho a las prestaciones, ¿verdad? O discriminación en el sentido de que yo aquí soy más y tú eres menos, no, todos, o porque aquel no es del sindicato, lo estemos viendo de menos. Este no es del sindicato. Por consiguiente, este es contrario, este es patronal, y ya cuestiones así, ¿verdad? De hostigamiento, no se puede dar eso. Ni tampoco el patrono puede hostigar o perseguir a alguien solo porque pertenezca a un sindicato, ¿no? Ok. Las áreas de condiciones de empleo. El patrono que me contrata debe de suministrarme lo que yo necesite para trabajar en una empresa. Si ustedes son contratados en una empresa como abogados, ahí les van a dar equipo, la computadora, el escritorio. No pueden decirle, va, te contrato, pero ahí conseguiste vos tú. Tráete tu escritorio, tráete tu computadora. No, vea. Tiene que crear una condición de empleo aceptable.
y proporcionar todo lo que necesita el trabajador en el establecimiento. Entonces, todas estas áreas no deben de faltar, es decir, estos acuerdos de voluntades, es decir, no debe de dejar de plasmarse todo esto en un contrato colectivo de trabajo. Excelente. Y dentro de esas otras áreas también podemos mencionar la asistencia médica, área asistencial. Y el área asistencial, ahí entra lo que es la asistencia médica. La empresa puede hacerle préstamos para necesidades de los trabajadores. Mire que el cipote ya vino enero y no tengo para los cuadernos, présteme, vean. O mire, sí que se me murió la suegra. Présteme unos 10 pesos, vea, para el café. Para el pan y el café. Por consiguiente, esa asistencial pues debe de cubrir todas las condiciones que le ayuden al trabajador. Área promocional. También no se debe dejar de lado de la obligación del patrono de dar capacitación técnica, académica y sindical a todos los trabajadores, que ellos estén preparados, que ellos estén conocedores, entrenados. Y el área contractual, ¿verdad? De tal manera de que el sindicato y los trabajadores conozcan sobre las cláusulas. ¿Por qué? Porque es necesario que el trabajador sepa que no se le puede obligar a renunciar a sus derechos. Y todo esto se plasma también en un reglamento interno, tanto de los sindicatos, ¿verdad? Como también en el reglamento interno de la empresa. Que quede todo bien clarito cuáles son las reglas del juego a lo que estamos conviniendo, a lo que estamos acordando las voluntades de las partes que vamos a formar ese contrato colectivo de trabajo. Y el área de fomento de buenas relaciones obrero-patronal también. De tal manera de que el patrono y el obrero no se vean como enemigos, ni que los obreros sean causa de persecución o acoso, pues por parte de los patronos, de ninguna manera. Todas esas áreas son las que se ven necesarias ponerlas en el contrato colectivo de trabajo. No olvidarnos de la necesidad de que debe de haber claridad y debe de haber tratamiento de todas esas áreas para no descubrir alguna necesidad que le pueda afectar al trabajador. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Jóvenes que estamos en la plataforma de Zoom, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Estamos claros? No, ninguna. Excelente. Entonces, el contrato colectivo de trabajo debe de celebrarse minuciosamente con todas estas áreas que no deben de descuidarse. ¿Sí? Es bien necesario. Muy bien. De hecho, como estudiantes de esta cátedra, vamos a empezar a trabajar en la práctica lo que estamos viendo en la teoría. Y desde ya les voy adelantando para que comencemos a ir formando por ahí un expediente. ¿Sí? Vaya. Lógicamente, para haber un contrato, para tener un contrato colectivo, primero tiene que haber un contrato individual, ¿sí o no? Donde usted es objeto de contratación por la empresa X. Entonces, ustedes van a hacer, podrían hacer grupos de 3, vean mejor. Y van a elaborar un contrato individual de trabajo. Lo pueden investigar o lo pueden, en el internet, ahí hayan un montón.
Entonces, ese contrato lo vamos a celebrar, contrato individual de trabajo, donde va a ir su nombre y ahí le pone el nombre de la empresa X. La empresa El Marañón, vaya, El Marañón SADCB. Contrata los servicios de usted como abogado. Entonces hay que hacer un contrato individual de trabajo. A la par del contrato individual de trabajo, también se van a conseguir un reglamento interno de trabajo. Tomen nota que de todos modos esto se lo subo en la plataforma, pero desde ya tomen nota para que avancemos. Porque existe la posibilidad que no hagamos el tercer parcial y que el tercer parcial sea la nota de este trabajo que vamos a ir armando. Entonces, armar un expediente en PDF. Va a llevar carátula, va a llevar índice, objetivos generales, objetivos específicos, justificación y el contenido. Entonces, ya van a ver cómo vamos a ir armando eso. En primer lugar, le vamos a dar nacimiento a la relación de trabajo individual. En laboral 1 hablábamos de la subordinación, ¿verdad? Que se genera cuando el patrono me contrata y celebramos el contrato individual de trabajo. Entonces hay que hacer ese contrato, hay que hacer también el reglamento interno. ¿Ok? Cuando ya tengamos hecho el contrato y el reglamento, entonces todos ustedes, todos que pertenecen a la empresa El Marañón, por decir un nombre raro, vamos a hacer un contrato colectivo de trabajo con todas las formalidades que la ley dice. Es decir, vamos a formar un sindicato y vamos a hacer el contrato colectivo. Pero, ojo, aquí me estoy pasando un paso. Lógicamente, para hacer el contrato colectivo de trabajo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Ah? No, ya tenemos el contrato individual de trabajo. Todos ustedes tienen un contrato individual de trabajo y todos ustedes son empleados de la empresa El Marañón. Vaya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Formemos el sindicato. Exactamente, compañera. Vamos a formar el sindicato. Y el sindicato ya vimos de que para formarlo se necesita tener las reuniones, ¿verdad? La organización profesional que se hace. Acuérdense que de ahí surge un acta. El acta de acuerdos que se toma el sindicato, ahí no estoy todavía frente al patrono, estoy reunido solamente con los trabajadores. Entonces vamos a formar el sindicato y vamos a inscribir el sindicato para que tenga vida jurídica. Entonces todos esos pasitos los vamos a ir haciendo. Hay que ir al ministerio ahí les pueden dar información. Vea. Entonces, cuando ya tengamos formado, el sindicato va a tener vida hasta que ya esté inscrito en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Entonces hay una credencial. Van a formar una directiva, lógicamente, para obtener la credencial y todo. Cuando ya tengamos listo la personería jurídica del sindicato, ahora sí, vamos a hacer un pliego de peticiones, porque vamos a enfrentarnos al patrono. Pero como lo vamos a hacer más divertido, el patrono los va a rechazar. ¿Sí? Y como los va a rechazar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a ir nos vamos a ir al pleito. Entonces, todos esos van a ser los procedimientos que vamos a ir aprendiendo en la práctica. Y al final de todo ese procedimiento, solo se los punteo. ¿Ve? Estas se llaman etapas para la celebración de un contrato colectivo. Aquí ya tenemos el sindicato armado, ¿verdad? Aquí ya tenemos hecho es decir, el sindicato está armado y está debidamente con existencia jurídica. ¿Sí? Y luego nos vamos a ir al procedimiento para celebrar un contrato. Como ya existe el sindicato,
Entonces nos vamos a ir a este pleito, son las etapas. Entonces, vamos a tener que hacerle una solicitud, ¿verdad? Con un pliego de peticiones al patrón. Y luego vamos a distinguir lo que es el trato directo, que son las pláticas que se tiene con el patrón. Pero el patrono no quiso, dice que no. Entonces podemos irnos, ¿verdad?, a lo que se llaman las negociaciones. No hubo negociación, no hubo conciliación, entonces nos vamos a ir a un arbitraje. Son las etapas. Pero esto no surte efecto y el último ratio dentro de un conflicto laboral es la huelga. Entonces vamos a ir conociendo etapas por etapa, no solamente en la teoría, sino que lo vamos a ir armando todo. Por ahorita comiencen a trabajar en la creación del contrato colectivo. Háganse la idea de que ahorita la primera parte de todo es que ustedes están siendo contratados para pertenecer a esa empresa. Contrato individual, hay que hacer. Ajá, y el reglamento. Ese es el primer paso que vamos a dar para esta semana. Cuando ya tengamos eso, vamos a ir a lo que sigue, ¿sí? Yo se los voy a escribir en la plataforma, ¿verdad? Todos estos supuestos que les he dicho. Preguntas, jóvenes de la plataforma Zoom o jóvenes acá presenciales, preguntas. ¿Están ahí? Claro, no hay pérdida. En trío, ¿verdad, Lick? Grupos de 3. ¿Ah? Grupos de 3. En una empresa, vamos a comenzar por un contrato individual. Lógicamente, vea, usted, cada uno. Pero yo consideraría que mejor porque ahí se va a ir un pleito por cada uno. Mejor saquemos lo individual, porque así usted va a trabajar lo suyo desde un principio hasta el final. Y cuando hablemos de la formación del sindicato, ¿ok? Invéntense nombres ahí. Pónganle Pedro, Juan, María, Chana, Juana, la otra, la de allá, la de enfrente, todo. Y vamos haciendo eso, ¿verdad? Porque vean ustedes que lo importante es no solamente la teoría, la práctica es bien diferente. Al finalizar esta materia, alguien les va a decir, hey, ¿crees que me puede legalizar un sindicato? Sí, hombre, démosle más. Ahí se va usted. Y todo lo que investiguemos, usted lo guarda porque eso sirve en la práctica, todo sirve. No, hagámoslo individual, es mejor. Es un trabajo individual y es una nota individual, ¿verdad? Con todas las fases que va a llevar. Eso lo voy a detallar en la plataforma. Ahí hay en la plataforma un foro. Entren, no sé si ya lo leyeron, ya lo vieron, y debatan sobre lo que estamos poniendo ahí. Preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, vamos a ir cerrando la clase. Y nos vamos a ver, primero Dios, el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Ok? Gracias por la atención de cada uno de ustedes. Y gracias, jóvenes que están también desde la plataforma Zoom. Tengan feliz tarde. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Tarde, Lick. Excelente, Gracias, jóvenes. igual, licenciado. Perfecto. Muy bien.